mal. A veces lo que me ha pasado, por ejemplo, principalmente en la corrección de la tarea número 4, es que hacen bien el planteo, pero después las operaciones o las cuentas hay complicación. En muchos casos era porque se olvidaban de que las cargas estaban en el micro Coulomb y tienen que trabajar en Coulomb, y tienen que hacer una conversión ahí. O sea, tener en cuenta el exponente que yo les había dicho, que no lo hicieron, y en otros casos hacían bien los planteos, pero se equivocaban después en la parte del despeje o le faltaba hacer alguna raíz, etcétera, etcétera. Pero básicamente no había, es decir, en la parte física, vamos a decir así, en lo de física, no, a no ser en algunos casos, no había mucho problema. ¿Ah? Eran más bien los aspectos de la matemática básica. Entonces, bueno, por lo menos los que han entregado, ¿no? No digo todos. Creo que les había dado para el práctico hasta esta semana. ¿Ah? Yo no he entrado a ver cómo va el trabajo número 5 y el 6. El 6, ya les digo que como habían 2 ejercicios y uno lo hicimos en clase, obviamente que simplemente para ver si pueden resolverlo, ¿no? Y si quedó alguna duda del tema que habíamos tratado. Bien, lo que vamos a ver hoy, ¿ah? Es el concepto de flujo del campo eléctrico. Que habíamos quedado con eso pendiente el otro día. La semana pasada quedó pendiente de entrar en ese tema. ¿Ah? Yo no sé si ustedes mañana pueden, a mediodía, a esta hora. Creo que es el horario que teníamos clase nosotros formal, en el liceo. Si ustedes pueden mañana, tenemos otra instancia. ¿Está bien? Ok. Hasta ahora. Me avisan en caso de que haya alguna dificultad, pero yo voy a agendar como que mañana tenemos clase hasta ahora. ¿Estamos? Fue una pregunta. Sí. ¿Cuánto va a durar esta clase? Y va a ser esta hora nomás. Ok. Hasta que se corte. Ok, gracias. Hoy va a ser hasta que se corte, mañana vemos. Si nos quedan cosas pendientes, podemos extendernos un poquito más. Bien, pero vamos a definir el flujo. Flujo del campo eléctrico. Si bien la palabra flujo, ustedes de alguna manera deben de tener alguna idea de qué significa, ¿no? Sí, algo que avanza, que tiene un ritmo para hacer una acción. ¿Con qué está vinculado principalmente el flujo? ¿Con qué lo asocian? El agua. Con el Sí, el agua, flujo del agua. muy bien. Flujo de Con un energía fluido. también. O sea, Corriente, con el agua energía es puede un ser líquido, también. ¿no? Con los líquidos o los gases fluyen, ¿no me acuerdo? ¿Sí? Con corriente. Bien, Densidad. perfecto. Es decir, el concepto de flujo viene de ahí. Porque en realidad, estos conceptos que vamos a aplicar al campo eléctrico y al campo magnético surgieron inicialmente aplicando un campo de velocidad, que es, por ejemplo, cómo se mueve el agua en un río, por ejemplo, o el agua en un tubo. Si estamos hablando de un líquido, ¿no? Pues el agua, como puedo decir cualquier otro fluido. Si está vinculado con eso, ¿no? Flujo significa algo que fluye. Entonces, el concepto de flujo se lo aplicó al campo de velocidades, en el caso de un fluido. Pero luego, obviamente, que ese concepto de flujo, y vamos a ver otro después más adelante que se llama circulación, que están vinculados pura y exclusivamente, o que de alguna forma se lo aplicó al campo a ese campo de velocidades, que es un campo vectorial, también yo lo puedo extrapolar al campo eléctrico y al campo magnético. Si bien cuando hablamos del campo eléctrico, del campo magnético, no hay nada que fluya, yo puedo, de alguna manera, definir, relacionándolo con ese campo de velocidades, el flujo del campo eléctrico. Y vamos a ver después
que en la práctica esas definiciones nos permiten poder entender un montón de aspectos vinculados con la electricidad y el magnetismo. Entonces, ¿qué sería el flujo del campo eléctrico? ¿Cómo defino el flujo del campo eléctrico? Lo definimos como el número o una medida del número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Es decir, ¿qué sería el flujo de campo eléctrico? Es una medida de la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. Entonces, por esa razón es que nosotros del otro día, en la clase anterior, habíamos hablado de las líneas de campo eléctrico y las características de las líneas de campo eléctrico. Porque vamos a utilizar ese modelo para poder explicar. Entonces, a ver, ¿cómo lo puedo... ¿Cómo puedo, de alguna manera, esto que definimos acá, llevarlo a una situación determinada? Bueno, imagínense que yo tengo una... Vamos a empezar con la siguiente situación. Superficie plana y campo eléctrico uniforme. ¿Ah? Es decir, vamos a suponer que tenemos una superficie plana y un campo eléctrico uniforme. Entonces, yo puedo representar una superficie plana, por ejemplo, sería esto, ¿no? Yo puedo imaginarme esto que está acá, ¿está bien? ¿Sí? Esto es una superficie plana. ¿Ah? Si esa superficie plana yo la coloco en una región donde existe un campo eléctrico uniforme, ¿cómo represento, mediante las líneas de campo, un campo eléctrico uniforme? Bueno, ¿qué quiere decir que el campo eléctrico es uniforme? Quiere decir que en todos los puntos de esa región, el campo eléctrico tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, de ser así, yo tendría que representar líneas de campo eléctrico que estuvieran espaciadas más o menos la misma distancia, ¿tá? Y que sean paralelas entre sí, ¿está bien? ¿Sí? Si yo dibujo líneas de campo así, significa que en esta región, que estoy simbolizando, que estoy tratando de visualizar ese campo eléctrico, significa que el campo eléctrico en cualquier punto de ese lugar tiene esas características. Tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Está bien? Entonces ahora, este dibujito, o sea, acá las líneas de campo eléctrico atraviesan perpendicularmente a la superficie, ¿no? Las atraviesan perpendicularmente. Yo voy a hacer un dibujo de esta superficie vista lateral. Es decir, imagínense que yo tengo la superficie así, ¿no? La estoy mirando desde acá, y las líneas de campo que la atraviesan así. ¿Ah? ¿Está bien? Bien. Esta superficie tiene un área que le voy a llamar A. El área de la superficie es A. ¿Puede bajar un poquito la cámara que no se ve mucho? Sí, veo, bajo digo. Ahí va, ¿Está bien? gracias. Por lo tanto, si yo quiero medir el flujo, dijimos que el flujo está relacionado con la cantidad de líneas que atraviesan esta zona, por lo tanto, ¿de qué va a depender el flujo? El flujo lo vamos a simbolizar con esta letra Φ mayúscula. ¿Ah? El flujo del campo eléctrico, en este caso, ¿cómo lo podemos calcular? ¿De qué creen ustedes que va a depender? Va a depender de dos cosas. De la cantidad de líneas que estén atravesando Claro, la y la superficie. cantidad de líneas De que la carga atraviesa- eléctrica. la cantidad de líneas que atraviese ahí, ¿de qué va a depender? De la carga eléctrica. Eso. Sí, obviamente este campo se puede haber generado por cargas eléctricas, estoy de acuerdo, pero
que están distribuidas no sé cómo, por ahora, no sé. Pero, ¿de qué va a depender el flujo acá? Si yo digo, depende de la cantidad de líneas, ¿se acuerdan que en la clase pasada dijimos que si las líneas estaban más juntas, había más cantidad, ¿cómo era el campo? Más fuerte. Más intenso. Si hay menos líneas, el campo es menos intenso. Entonces, ¿de qué va a depender? De la intensidad del campo eléctrico. Claro, Si es fuerte o débil. Por eso. Entonces va a depender de la intensidad del campo eléctrico. Por lo tanto, va a depender del valor de E. ¿Está bien? Y también va a depender de quién. Del valor que tenga. Eso, ¿no? de la superficie. Del área de la superficie. Porque si yo aumento el tamaño de la superficie, del área, ¿no? Va a aumentar la cantidad de líneas. Entonces, tiene menos intensidad el campo. Entonces pero yo supongo que el campo no cambia en ningún lado, ¿no? Es igual. Por lo tanto, si yo aumento el tamaño de la superficie, aumenta la cantidad de líneas, ¿o no? Entonces el flujo lo puedo calcular así, E por A. ¿Está bien? Ahora, imagínense que yo tengo la misma, mi superficie era el celular, ¿está bien? El celular es la superficie en cuestión y las líneas de campo atravesaban el celular. Yo lo que voy a hacer ahora es poner el celular así, ¿no? Lo voy a acostar, vamos a decir así. Lo acuesto al celular. O sea, tenía esto. ¿Está bien? No sé si se ve. Y ahora tengo que el celular lo voy a poner así. ¿Está bien? Esta sería la superficie de área A, ¿no? ¿Está bien? Pregunto. ¿Cambié el valor del campo acá? ¿Cambió el campo? No. ¿Cambié el tamaño del área? Tampoco. Tampoco. ¿Y cuánto vale el flujo ahora? Lo mismo. Voy a la definición. Es menor. Y no, va a valer mucho menos. Que atraviesan la superficie. ¿Hay alguna línea que atraviesa acá? No. No. Claro. Entonces, ¿cuánto vale el flujo en este caso? Cero. Cero. Entonces tengo que tener en cuenta otra cosa. En este caso el flujo vale cero. Tengo que tener en cuenta otra cosa. No es solamente cuánto vale el área ni cuánto vale el campo, sino también cómo se encuentra el área esa con respecto a las líneas de campo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a definir un vector que lo voy a llamar vector área, que lo voy a representar de la siguiente manera. Yo lo voy a dibujar por aquí en el costadito. Imagínense que tengo una superficie de área A. ¿Ah? ¿Se ve el dibujito que estoy haciendo? Sí. Esta es la superficie de área A. ¿Ah? Bueno, ¿cómo puedo representar esto? Lo voy a representar mediante un vector que sea perpendicular a la superficie. O sea que yo voy a dibujar por acá una perpendicular. Y a este vector lo voy a llamar vector área. Obviamente que el tamaño de esto va a depender del valor del área. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a los dibujos que tenemos nosotros acá. Yo acá voy a representar el vector campo eléctrico. El vector campo eléctrico en cualquier punto de esta superficie iba para acá. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ahora, el vector área lo tengo que dibujar perpendicular a la superficie, por lo tanto lo voy a dibujar así, en este caso. ¿Ah? Este sería el vector A. ¿Está bien? Fíjense que acá este vector y este tienen la misma dirección y el mismo ¿qué? Sentido. Sí. ¿Está bien? Voy al dibujito. A ver, este vector yo lo puedo dibujar para acá o para allá. Lo tengo que dibujar perpendicular, pero no me importa si es para este lado o para el otro. ¿Ah? ¿Quién decide para dónde lo va a dibujar? Nosotros. ¿Ah? Es arbitrario, pero yo lo puedo definir. Después vamos a ver que en otras situaciones no puedo decidir yo, sino que ya está decidido. ¿Está bien? Pero por ahora acá lo podemos decidir. Entonces ahora yo tengo esta superficie. El vector A lo voy a dibujar para acá, perpendicular a la superficie para arriba. Y el vector E, como pueden ver, estaba para acá.
¿Puedo bajar un poco la cámara? Sí, bajo. ¿Ah? Gracias. Fíjense que acá estos dos vectores, ¿cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares. Entonces, cuando el ángulo es 90 entre los vectores, ¿cuánto me da el flujo? 0. Y cuando es 0, el flujo me da un valor máximo. ¿Está bien? ¿Queda claro? Ahora bien, profe? claro, acá los dos vectores tenían la misma dirección y sentido. ¿Cuánto varía el ángulo entre ellos? Entre estos vectores, 0. ¿No? Y acá el flujo tiene un valor máximo, porque todas las líneas atraviesan la superficie. estamos viendo. ¿Cómo? Está muy abajo la cámara. Ahí. Acá. Hoy de mañana. En este ahora, otro, tengo un en este solo deseo. otro están perpendiculares. ¿Ah? Por lo tanto, lo que voy a hacer, para que hay alguien que está por entrar ahí. Dando a hacer el tiro fantasma así, me lo hice a todo, bro. A Bien. ninguno le pega en la cabeza, pero lo hice Vamos ahora a generalizar un poco más esto. Imagínense lo siguiente. Solo esos cuatro. Yo voy a tratar de dibujar Pero, un ejemplo de campo acá, ¿no? uno más que era medio más. ¿Se ve ahí? ¿Se ve acá? Sí, se ve, sí. Bueno, Sí. después yo voy a sacar una foto. Vamos a suponer que ahora el celular está así. ¿Está bien? Cuando yo lo pongo inclinado de forma oblicua con respecto a las líneas de campo, ahora van a haber menos líneas que atraviesen a esto. ¿Están de acuerdo? Que sí que va a haber una disminución del flujo. Entonces, si esto es la superficie de área A, yo voy a representar acá el vector área, que sería este para acá. Voy a representar el vector campo eléctrico, que sería este para acá. Vieron que acá estos dos vectores forman un ángulo acá que lo voy a llamar θ. ¿Ah? Θ es el ángulo que forma el vector E con el vector A. Ahora, fíjense una cosa, yo puedo esta superficie que está acá dividirla en dos superficies, una paralela a las líneas de campo y otra perpendicular a las líneas de campo. Esta, por ejemplo, la puedo llamar A segunda y esta la puedo llamar A prima. ¿Está bien? ¿Ah? Es como que yo dividiera estas dos superficies. ¿Cómo hizo el triángulo ese? Sí, en realidad esto no es un triángulo porque estoy hablando de un... Yo soy de terror dibujando, pero mire, lo voy a tratar de dibujar acá y después lo voy a borrar, ¿eh? Yo estoy haciendo esto. Un poquito que lo voy a hacer por acá arriba. Yo estoy haciendo esto. Yo tenía esta superficie, ¿está bien? ¿Está bien? Tenía esta superficie y acá tengo las líneas de campo, ¿está de acuerdo? Las líneas de campo que hacen esto. ¿Pero claro? Yo a esta superficie la puedo dividir en dos. Una que sea así, ¿está bien? Y otra que sea así. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces, esta superficie es paralela a las líneas de campo y esta otra es perpendicular a las líneas de campo. Pero lo que queda claro es que la misma cantidad de líneas que atraviesan a esta que quedó perpendicular son las que atraviesan a esta que quedó oblicua. ¿Se entiende? Sí, La misma cantidad de líneas que atravesaban a esta superficie acá, perpendicular, atraviesan a esta oblicua. Entonces, yo voy a mi dibujo de allí abajo que lo hice vista lateral, ¿no? Este ángulo que se forma acá, este ángulo que se formó aquí entre E y A, es el mismo ángulo que se forma acá entre, este sería el ángulo θ, entre A y A', ¿está bien? Por lo tanto, yo puedo, a ver, ¿qué habíamos dicho? Que el flujo a través de A' es el mismo flujo a través de A. ¿Sí? Entonces, pero A' está perpendicular. Y nosotros vimos hoy que si quedaba perpendicular, multiplicaba el campo por el área solamente. ¿Quedó claro lo que digo? Sí. Es decir, yo voy a escribir aquí
el flujo de E sería E por ¿quién? Por A'. ¿Está bien? Sí. Bien. Pero para eso tengo que calcular A'. Yo lo que conozco es A, que es el que vimos en todos los casos. Ahora, ¿puedo calcular A' conociendo A? Sí, Claro. claro. ¿Cómo? Bueno, fíjense, si esto es un triángulo rectángulo, vista desde ahí, como hicimos el dibujito, esto es el cateto adyacente al ángulo θ, ¿no? Claro. Sí. Por lo tanto, lo voy a escribir por acá. A' es A por el coseno de ¿quién? Por coseno de Del θ. ángulo θ. De tita. ¿Seguro? Entonces acá me queda lo siguiente, que el flujo del campo eléctrico es igual a E por A por coseno de Por A θ. por coseno de θ. Y acá me queda entonces el concepto de flujo. Y lo aplico a los demás casos. ¿Cuánto vale el ángulo en el primero? ¿Cuánto valía el ángulo acá? 0. Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Por lo tanto me quedaba esto por esto. ¿Cuánto vale acá el ángulo? Sí. 90. Coseno de 90, ¿cuánto vale? 0. Por lo Cero. tanto, ¿cuánto me da el flujo? 0. 0. Entonces, ¿cómo se determina el flujo del campo eléctrico? E por A por coseno de θ. Bien. Recuerden, ¿qué es θ? El ángulo que forma este vector con este vector. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuándo puedo hacer esto? Cuando la superficie es Es plana. plana y el campo eléctrico es uniforme. ¿Ah? En otras palabras, estoy calculando el flujo en una situación particular. Bien. ¿Está bien? Bueno, voy a sacar una foto de esto y ustedes después lo pasan tranquilamente, ¿no? Ok. Voy a ubicarlo por donde andan. Dale, porque él en clase, ahora en inglés, dijo que se había peleado con una profesora, un profesor o algo así, y que el padre no le gustó y lo sacó. Pégale, pégale. Ah, ¿Para qué no los ubico? Acá. Esperen que voy a borrar el dibujito este primero, este que está acá, para no entreverar. ¿Llegó? Sí, Sí. ya llegó. Bueno, miren ahí. Si tienen alguna pregunta. Bueno, antes de pasar a generalizar esto, vamos a ver las unidades en las que se mide el flujo. Repito, el flujo se simboliza con esta letra que se llama phi, ¿ah? Y pongo la E porque estoy hablando del flujo del campo eléctrico. Después vamos a ver el flujo del campo magnético. ¿Ah? Bueno, voy a borrar acá arriba. Esto es así solo cuando la superficie es Solo es así cuando la superficie es plana y el campo es uniforme. Ahora vamos a ver qué pasa si no es así. Ahora van a ver. Por supuesto que nosotros, en general, en muchos casos vamos a usar esta situación, pero podemos usar alguna otra que ahora vamos a ver.
no le voy a pedir que hagan cálculo de este tipo, porque a veces el cálculo del flujo, según las características de la superficie, puede ser bastante complicado. Vamos a ver. Pero antes de ver eso, vamos a ver en qué unidad se mide el flujo. Siempre cuando hablamos de las unidades de medida, nos referimos al Sistema Internacional de Unidades. ¿Ah? El Sistema Internacional de Unidades, hay 6 unidades que son las unidades fundamentales, todas las demás son derivadas, ¿ah? Que son el metro, el segundo como unidad de tiempo, el kilogramo como unidad de masa, el ampere como unidad de corriente, ¿ah? Y bueno, después las demás unidades se derivan de esta. Digamos, está la intensidad luminosa, que se llama candela, la unidad. Bien, y de todas las demás unidades se deducen de las anteriores. ¿Ah? Bien, entonces, ¿en qué se mide el flujo del campo eléctrico, no? El flujo del campo eléctrico, bueno, para eso tengo que ver, ¿cuál es la unidad del campo eléctrico? ¿En qué se mide el campo? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb, es decir, que es Newton dividido Coulomb. ¿Y la unidad de área? ¿Metros cuadrados? Metro cuadrado. Por lo tanto, la unidad del flujo es Newton, metro cuadrado, Sobre Coulomb. Coulomb. ¿Ah? Newton, metro cuadrado sobre Coulomb es la unidad del flujo. A ver, después vamos a ver que se puede representar con otras unidades, pero en general nosotros vamos a simbolizar así. Porque el campo eléctrico también lo puedo expresar en función de otras unidades. Vamos a ver más adelante. Bien. ¿Qué pasa si la superficie no es plana y el campo no es uniforme? Bien. Bueno. Imagínense que tengo una superficie, voy a poner aquí, si la superficie no es plana y no es uniforme. ¿Ah? Entonces imagínense que yo tengo una superficie así. ¿Ah? O sea que yo tomo una hoja, por ejemplo, y la doblo. ¿Ah? Y vamos a suponer a su vez que esta superficie que yo considere acá es atravesada por líneas de campo que van así. Creo que las líneas de campo no son paralelas, ¿no? ¿Puede bajar la cámara un poco? Puedo, sí, disculpen. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Bueno, fíjense que acá las líneas de campo no son paralelas, ¿no? Quiere decir que el campo acá no es uniforme. Entonces la pregunta es, yo quiero calcular el flujo a través de esta superficie, ¿no? Esta es la superficie en cuestión. ¿Cómo hago para calcular el flujo en este caso? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a tomar un pedacito de esa superficie, ¿está bien? Voy a tomar un pedacito de esta superficie. Vamos a suponer que esta superficie que tomé es así, ¿no? Este pedacito, el área le voy a llamar delta A.
delta A, y voy a poner una I ahí. ¿Vamos? Bueno, este pedacito es atravesada por líneas de campo. Yo voy a suponer que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico en este lugar es un vector que va así. ¿Ah? Este sería E. Y a este E lo voy a llamar E sub I. Pero yo tengo que dibujar en este lugar el vector, este vector, que es perpendicular a la superficie, ¿no? Lo tengo que dibujar así, lo voy a dibujar así. Este sería delta A sub I. ¿Ah? Este vector ahora con este forman aquí un ángulo, que lo voy a llamar θ sub I. ¿Ah? Entonces, yo dividí esta superficie en pedacitos, ¿está bien? ¿Y para qué hago eso? Porque si yo divido esto en ¿Para que pedacitos... sea uniforme? Ahí está. Cuando yo divido en pedacitos, yo puedo suponer que en cualquier punto de este pedacito E vale lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí, sí. Entonces puedo aplicar lo anterior. Digo, claro, si en este pedacito yo puedo suponer que el campo es uniforme, entonces ¿cómo calculo el flujo ahí? ¿Ah? Lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Va a ser E sub I, ¿no? Por delta A sub I, por coseno de θ sub I. ¿Ah? Ahora, cuando hago esto, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando el flujo solamente ¿dónde? En este pedacito. O sea que estoy calculando voy a llamarlo así, delta flujo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué debería hacer después? Tomar otro pedacito. ¿Ah? Y hacer exactamente lo mismo. ¿Y luego qué hago? Tomo otro pedacito. Y hago lo mismo. Y luego otro pedacito. Y otro pedacito. Y así que voy haciendo. Lo hacía hasta llenar la superficie. Y así hasta que cubra ¿a quién? A toda la superficie de pedacitos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, si quiero calcular el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie, es la sumatoria de todos los delta flujo. ¿Sí? Desde I igual 1 a I igual N. Porque yo puedo dividir esto en ¿cuántos pedacitos? En N pedacitos. Lo que quieras. En los pedacitos que yo quiera. Ahora, como el delta flujo es esto, yo lo que voy a hacer es sustituir esto acá. Entonces me va a quedar que el flujo del campo eléctrico, en este caso, lo puedo calcular de la siguiente manera. Sumatoria de I igual 1 a I igual N de E sub I por delta A sub I por coseno de θ sub I. ¿Ah? Y acá tengo una expresión que me permite determinar el flujo. ¿Ah? Ahora, esto en realidad, ¿de qué tamaño pueden ser esos pedacitos? Bueno, tan chiquito como yo quiera. Si yo esto lo tomo lo más chiquito que puedo, esta sumatoria, se transforma en lo que ustedes van a ver más adelante en una integral. ¿Ah? En este caso es una integral de superficie. Suponemos que, no sé cómo va a ir el curso, pero en algún momento, medio a fin de año, en el programa de matemática está lo que es una integral. Ustedes ya saben lo que son integrales porque la vienen haciendo desde el tercer año del liceo, no saben que es una integral, pero cuando ustedes tienen una gráfica y calculan el área, lo que están calculando es la integral. ¿Está bien? Lo que pasa es que la integral puede ser integral de línea, integral de superficie, integral de volumen, y ahí se complica el tema. Esto es una integral de superficie, ¿tá? Pero, es decir, esta expresión que está acá, ¿cuánto nos queda? 1 minuto y algo. Esta expresión que está acá es una expresión genérica. Esto para calcular el flujo en cualquier situación que se nos presente. La anterior era solamente para un caso particular. ¿Está? ¿Quedó claro? Bien. Yo voy a sacar una foto de esto, ustedes después lo van a pasar en limpio. Mañana, si tienen alguna pregunta,
salimos de ahí o partimos de ahí y van y repasan, porque mañana lo que vamos a ver es la ley de Gauss. ¿Ah? Mañana vamos a ver ley de Gauss para el campo eléctrico. ¿Tá? Así que si pueden dar una leída, yo creo que el libro está en la biblioteca Ceibal, el que yo les sugerí. Den una leída ahí también, si quieren. ¿Tá? Y mañana nos vemos a la misma hora, ¿les parece bien? Sí. Ok. Bueno, impecable. Nos vemos mañana, Ulises. Nos vemos, bien. chao.